Mientras, nosotros estamos viviendo una pandemia mundial que ha cambiado todo nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? Y muchos han caído en temor, han perdido el equilibrio, muchos han sufrido consecuencias de eso. Como dice un pastor, esto no lo podemos evitar, es una pandemia mundial. Pero hoy yo quiero hablar de una pandemia que ya existió hace siglos. Pero antes quiero comentarte algunos testimonios. En mi caso, mientras que cantábamos y adorábamos, yo sentí un abrazo del Señor, yo sentí algo tremendo de parte de Dios, de su gran amor. Y eso me hizo recordar en mi niñez, que vino en mi mente, cuando yo tenía algunos problemas, por ejemplo, dolor de oído o dolor de muela. Yo me acuerdo que en aquel tiempo creo que la penicilina nomás era el antibiótico, no se usaba otro antibiótico. Entonces costaba más, para que no había analgésico muy fuerte también. Y yo me acuerdo que mi papá me alzaba y me hacía pasear. Me vino en mente eso, ¿sí? Y yo me sentía muy aliviado, muy seguro, a pesar de estar llorando de dolor en ese momento, era como un alivio. Eso vino en mi mente cuando nosotros estábamos cantando. El Señor es amoroso, ¿sí? El Señor es amoroso y justamente hoy quiero hablar sobre la orfandad. Lo que produce la orfandad. Y es una pandemia mundial. Y para eso quiero leer algunas explicaciones antes de entrar al texto. Tenemos texto muy poderoso. Y hoy te animo a que abras tu corazón a la palabra de Dios, porque hoy yo creo que Dios va a sanar, va a ministrar tu vida. Amén. Dice la orfandad, la pandemia más antigua de la humanidad. A lo largo de la historia, la humanidad ha sufrido todo tipo de epidemias y pandemias. Una pandemia es una epidemia global, una peste, enfermedad o virus que alcanza a grandes proporciones y afecta a la humanidad. La pandemia no solo son físicas, también pueden ser emocionales y por supuesto espirituales. La pandemia más antigua de la humanidad es la orfandad espiritual. Es la orfandad espiritual. ¿Qué es la orfandad? Es la condición de vulnerabilidad. Pueden subrayar o recordar eso. Vulnerabilidad física, emocional y espiritual. Que tiene una persona que carece de padres o personas que asuman una paternidad responsable. Esta carencia no se debe únicamente a la muerte, pérdida de los padres, sino al abandono del hogar, de la familia, de los hijos por parte de sus progenitores. La minoría de niños sin padres están en los orfanatos. Una inmensa e inmedible mayoría viven con su madre, parientes y algunos en la calle. Causa de la orfandad. La orfandad obedece a dos aspectos fundamentales: el abandono del hogar y el ausentismo del padre o de la madre. El abandono del hogar es cuando el padre no reconoce a sus hijos ni vela por las necesidades de la familia. El ausentismo es cuando el padre no permanece todo el tiempo con su familia, esposa e hijo. Este ausentismo puede ser psicológico. La persona está presente físicamente, pero ausente a nivel emocional. Consecuencia de la orfandad. Estoy yendo rápido para no tardar mucho tiempo en esto. Una familia que sufre este flagelo presenta diferentes tipos
de vulnerabilidad. Las necesidades de la familia no son atendidas de manera suficiente. Esta desintegración familiar produce crisis e inestabilidad. Los hijos crecen con patrones de conducta de desadaptación social. Se levantan con características de hijos abandonados. Eso es lo que produce la orfandad. Característica de una persona en condición de orfandad: complejo y conflictos emocionales, baja autoestima, valía personal insegura, temores, desorientación personal y crisis de identidad, soledad, sensación de abandono, depresión, sentimiento profundo de tristeza, hostilidad, agresividad, conducta rebelde, tendencias a los vicios. Esos son los patrones, o sea, son las consecuencias que trae la orfandad. Y yo hice una pequeña encuesta a algunos hermanos que ya son líderes, que están sirviendo al Señor, pero que han crecido sin padres. Y estos hermanos con mucho gusto han participado en las preguntas que le hice, y yo saqué mi conclusión. Había algunos patrones en todos ellos. Y el primero es el temor y la inestabilidad. ¿Me están siguiendo? El temor y la inestabilidad, que es, si vamos ya al ámbito bíblico espiritual, totalmente lo contrario a la fe. Porque la fe tiene que ser seguridad, certeza y convicción de algo que no vemos. ¿Me están siguiendo? Entonces, estos hermanos que ya son líderes, yo le pregunté a ellos si ellos pueden describirme algunas necesidades que ellos tienen en el corazón. Y algunos dijeron que hasta inclusive tenían odio contra los padres. Pero la mayoría esa inestabilidad. Y algunos dijeron ese temor que le llevó a no terminar muchas cosas que han emprendido. No llegaron a terminar. Y todos dijeron que el tiempo más difícil fue en la adolescencia, donde se forma nuestra identidad y donde es tan necesario la presencia de los padres para afirmar la identidad de los hijos. Amén. Entonces estamos hablando de la orfandad física, padres terrenales, ¿sí? Pero también hay otro tipo de orfandad. Pero no es por la falta de los padres, sino que los hijos le dan la espalda al padre. ¿Sabían ustedes eso? Cuando el hijo pródigo sale de su casa, el padre dijo: mi hijo está muerto. Y este hijo sufrió soledad, sufrió hambre, sufrió inestabilidad, sufrió muchas cosas. Pero cuando llegó a la casa del padre, el padre no escuchó los argumentos, sino que se tiró a los brazos del hijo. Qué tremendo. Y es tan poderoso eso, es tan poderoso ese abrazo del padre. Por eso yo me recordé lo que yo viví en mi niñez con mi padre, ¿verdad? Es tan poderoso, y es lo que yo sentí también cuando estábamos adorando a Dios. Que Dios estaba muy cerca de nuestro corazón, porque somos sus hijos. Amén. Entonces, está la otra orfandad, que es cuando los hijos le dan a la espalda al padre. Y quiero leer un texto de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. El verso 8 en adelante,
Y acá encontramos la primera puerta que se abre al mal por causa de la orfandad. La primera puerta que se abre al mal por causa de la orfandad. El verso 8 del capítulo 3 de Génesis dice de esta manera: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice? Y tuve miedo. El temor es la primera puerta al mal, y eso trae todas las otras consecuencias. ¿Sí? Y acá Adán y Eva dieron la espalda al Padre. Y ahí ya podemos nosotros notar la consecuencia de la orfandad. ¿Por qué? Porque el Padre caminaba, tenía comunión con ellos. Y había seguridad en ellos. Y dice la palabra, estaban desnudos, dice. Y ese desnudo no solamente habla de la parte física, habla completamente el alma, el espíritu. Eran muy transparentes, eran muy puros. Pero cuando Adán y Eva dieron la espalda a Dios, que dice, tuvieron temor. Y eso es la primera puerta de la consecuencia de la orfandad. Ahora vamos a entrar a nuestro texto, y quiero que hablen conmigo Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Señor nos dé entendimiento y pueda ministrar nuestros corazones. Amén. El verso 11 al 13. ¿Lo tenemos? Dice: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Cuánto tienen a Jesús en su corazón? Amén. Si no tienes a Jesús en tu corazón todavía, hoy quiero orar contigo para que Dios te dé el poder de ser hechos hijos de Dios. Y ahí va a terminar la orfandad en tu corazón. Amén. Entonces la primera palabra que Juan escribe es esto: más a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, no dice ahí, le dio la salvación, escribió su nombre en el libro de la vida. No dice eso, dice, le dio el poder. Justamente anoche estaba predicando sobre poder e investir, porque una promesa también que seremos investidos. Y una persona que tiene todo el poder, ya sea de un reino, de una nación, tiene el poder de investir, o sea, de darte un poder para que vos puedas actuar o hacer algo específico. Y en esta palabra nos dice de que el que recibe a Jesús recibe un poder. Y es el poder de ser hijo de Dios. O sea, hablemos de la orfandad, o sea, termina la orfandad, o tendría que terminar la orfandad. ¿Y qué significa eso? Que como hijos tendríamos que tener la seguridad de quién somos en Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo? Entonces, para comprender mi posición como hijo de Dios, tenemos que pasar por una primera etapa, ¿sí? Y la primera etapa es la imagen que yo tengo de un padre. La imagen que yo tengo de un padre, porque yo no puedo sobrepasar esa situación, porque si esa es mi condición
Y la imagen que yo tenga de mi Padre me va a ayudar a creer o no en Dios. ¿Me están siguiendo? Yo sé que para algunos esto duele mucho, pero hoy el Señor quiere sanarte, porque hoy el Señor te dice que tú eres su hijo y su hija. ¿Sí? Tú eres su hijo y su hija. Hemos cantado que no podemos imaginarnos lo que Jesús alzó nuestro pecado en la cruz, pero no solamente alzó nuestro pecado, sino que también por gracia de la cruz podemos hoy ser sanados y ser restaurados y tener esa seguridad. Es porque ahí no somos sanados, nos cuesta activar nuestra fe en Dios. Porque la fe es estar seguro, la fe es estar convencido. Entonces, cuando nosotros tenemos una mala imagen del Padre o no tenemos ninguna imagen de un Padre, es ahí donde Dios opera su promesa. Es muy tremendo, muy interesante, porque Él empieza a dar su promesa a Abraham. Y a Abraham le dice que Él va a ser de él, que dice, Padre de naciones. Padre de naciones, que su descendencia iba a ser como la arena del mar. ¿Sí? Y Gálatas 3:7 dice, por tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por fe. Que viven por fe. Lo que viven por fe es lo que, y aquí está la clave, intiman con su Padre. ¿Qué es intimidad? Intimidad es lo que yo sentí hoy cuando estábamos cantando, que yo sentía que Él me estaba abrazando. Y es lo que tú tienes que sentir también, porque es tu Padre. Si tú no puedes experimentar eso es porque tenés una mala imagen del Padre. Y hoy tú tienes que rendir tu corazón a Jesús y permitir que Él pueda sanar tu corazón. Porque por causa de esa situación nuestra del corazón nos cuesta leer las promesas de Dios. Cuando leemos la promesa de Dios nos animan, pero como un calmante nomás. Un rato nomás, después ya empezamos a traer nuestra crisis. No, Él no quiere calmar nuestros dolores, Él quiere sanarnos. Él quiere sanarnos, por eso dice, a todos los que creen en Él le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y eso significa una sanidad completa, porque la orfandad es lo que produce todo mal sobre nuestra vida y nuestro corazón. Es el mayor dolor. Para nosotros que con mi esposa que nosotros tenemos consejería con matrimonios, hay muchos matrimonios que están en crisis porque no han tenido una buena imagen del Padre, han vivido la orfandad. Y es lo peor. Pero muchos de nosotros están en la fe teniendo todavía esa misma situación, ese mismo problema en el corazón. Qué tremendo. Orfandad de padre ausente, orfandad de padre presente pero ausente, orfandad de hijos apartados de su padre. Si tú estás apartado del Señor, estás en orfandad. Vuélvete al Padre. Por eso es tan poderoso este hijo pródigo, el mensaje del hijo pródigo, porque la palabra es volver al Padre, que está ahí para amarnos, que está ahí para
ponernos en nuestra posición de hijo de Dios. Tremendo es. Ahora, ¿qué puedo hacer si yo digo no puedo? Intento y no puedo. La orfandad produce en el corazón sequía. Cuando nuestro corazón está seco, nosotros buscamos llenarlo eso con muchas cosas. La sequía del corazón produce mucho dolor, mucho estrés. Por eso Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Es como un manantial, ¿sí? Pero Isaías 44:3 hay una promesa de lo que Jesús iba a hacer. Y es muy tremendo esta palabra. Te leo rápidamente. Isaías 44. Ya te leo rápidamente. Ahí dice que Él va a enviar su espíritu y dice que va a derramar sobre el desierto, y eso habla del corazón. Dice así: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y eso habla del corazón. ¿Por qué habla del corazón? Porque dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación, dice. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por esta situación y decimos no podemos superar esto, hoy quiero decirte, la promesa de Dios es que Él iba a enviar a su Espíritu, y su Espíritu Santo es lo que va a transformar nuestras vidas. Su Espíritu Santo es lo que va a cambiar la realidad de un corazón seco. Y va a empezar a producir vida a nosotros. Porque eso es lo que dice Isaías. Eso es lo que dice. Dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierbas como sauces junto a la ribera del agua. Qué tremendo, mis hermanos. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos del Espíritu Santo. Y si ya tienes al Espíritu Santo, necesitas tener intimidad con el Espíritu Santo. Permitirle que Él pueda ministrar tu corazón. Tremendo. Y en eso no hay excusa, porque Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, dice. Y usted no recibió un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, dice, sino el Espíritu que los adopta como hijo y le permite clamar: Abba, Padre. ¿Saben lo que significa esa palabra? ¿Cuánto en su oración le dice papito Dios, papá Dios? ¿Por qué eso significa? Entonces el Espíritu Santo, si está en mí, Él me conecta al Padre. Y cuando yo me conecto al Padre es donde ocurre el milagro en mi vida. Qué tremendo. Y si el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos heredero de Dios y coheredero con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Qué tremendo. Qué tremendo. Esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que el Señor pueda sacar de nuestro corazón la orfandad y todas las consecuencias, para que tú y yo podamos tener fe, tener seguridad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Si yo no estoy seguro en mi vida, si no estoy firme en mi vida que soy hijo de Dios,
no voy a poder vivir por fe. Es necesario que el Señor pueda sanarme. Es necesario que el Espíritu Santo pueda ministrar mi corazón. Es necesario que yo pueda creer en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solamente una experiencia, es una persona. Es una promesa. Y Jesús también dice, antes de partir, en Juan 14, 16 dice: yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que le acompañe siempre, dice. Y dice: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y verso 18, miren lo que dice el verso 18. Dice: no lo voy a dejar huérfano. El plan y el propósito de Dios en la redención es quitarnos la orfandad. Quitarnos la orfandad. Ese es el plan. Eso es lo que se pagó en la cruz. Porque gracias a la muerte de Jesús en la cruz, hoy tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar con nosotros todo el tiempo que estemos en este lugar. Y cuando Jesús venga a llevar su iglesia, Él es el que va a llevarnos. Él es el que va a llevarnos. Qué tremendo. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? Abre tu corazón y permite que Él pueda ministrar tu vida y pueda sanar toda consecuencia de orfandad. Qué tremendo, mis hermanos. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo quieres experimentar esto? Permite que el amor de Dios llene tu corazón. Como le dije a una señora anoche, enamórate de Jesús. Enamórate de Jesús. Experimenta ese amor poderoso. Ahí empieza todo. Porque la orfandad produce, una de las consecuencias es la falta de ser amado y de amar. Así que en esta mañana quiero animarte, mi hermano, mi hermana, que reciba esta palabra. A todos los que le recibieron, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. El que se sienta en orfandad, que hoy declare que Dios es su Padre y empiece a practicar y empiece a experimentar el amor del Padre. Amén. Vamos a orar por la palabra en este momento. Y quiero pedirte que en este momento te tomes un tiempo y reflexione en tu corazón y le pida al Espíritu Santo que si hay necesidad en tu corazón, Él lo esté ministrando y permite que Él esté sanándote en esta mañana. Señor, yo quiero darte gracias por tu palabra, Señor. Poderoso es tu palabra, Señor. Y a veces nos cuesta tanto entender, a veces se cierra nuestro entendimiento, porque hay dolor todavía en nuestro corazón, Señor. Nos falta todavía experimentar ese amor que viene de ti, Señor. Y hoy te pedimos que hagas ese milagro en nuestras vidas. No queremos salir de este lugar como entró, Señor. Señor, como dijo Jacob,
No te dejaré hasta que tú me bendigas. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta mañana, en especial aquellos que sufren esta situación, Señor. Mi oración, Espíritu Santo, es que mi hermano, mi hermana entienda que tú has venido para sanar el corazón completamente. Completamente. Y yo te pido que en este momento estés ministrando el corazón. Tócanos, Espíritu Santo de Dios. Tócanos, Espíritu Santo de Dios. Ministra, Espíritu Santo. Aprovecha este tiempo. Háblale al Padre. Háblale. Y si te cuesta, dile, me cuesta, pero quiero experimentarte. Gracias, Jesús. Aprovecha este tiempo. El Espíritu Santo está obrando y hoy quiere sanarte. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo.